Hemos estado viendo, o he estado viendo yo, mucho que por uno y otro lugar y una y otra manera se están viendo sufrimientos, podríamos decir sufrimientos, aflicciones, dificultades, angustias, ¿verdad? De diferentes maneras. Y si usted pensara como yo, el sufrimiento, o quizás piensa como yo, no sé si piense como yo, ¿no? El sufrimiento es algo que he tratado de evitar toda mi vida. A mí no me gusta sufrir y creo que a usted tampoco le gusta sufrir. Habrá quizás quien le guste sufrir. Yo por lo general evito el sufrimiento, trato de evitar toda aflicción o problema o de salud, o si puedo cuidarme de tal o cual manera trato de cuidarme, ¿verdad? Hago mi esfuerzo por no volver a sufrir. Pero miro que las personas, a pesar de que puedan tener, y no estoy hablando de sufrimiento de escasez, de tener algo económico, porque a veces el sufrimiento está en las personas o existe en las personas. A pesar de que tienen más de lo necesario para vivir, tienen lo material, tienen su hogar, tienen alimento, tienen salud, y aún así siguen sufriendo, aún así no son felices, aún así no pueden estar con un estado de ánimo diferente, todo el tiempo están cabizbajos, todo el tiempo están con esa semblante decaído, ¿verdad? Tristes. ¿Por qué? Porque tienen un sufrimiento en ellos, tienen un sufrimiento en su vida, tienen una aflicción en su vida, tienen un problema dentro de ellos que no pueden sacar. Pienso, y nuevamente se lo recalco, que todos quisiéramos evitar el sufrimiento. No creo ser el único que no le guste sufrir. Recuerdo en mi enfermedad hasta discutía, ¿verdad?, con los doctores y les decía muchas preguntas. ¿Me van a hacer este procedimiento? ¿Por qué? ¿Es necesario? ¿Es indispensable? Si se puede evitar, mejor evitarlo. ¿Para qué estar llevando a cabo cosas innecesarias? ¿Para qué me hacen sufrir de manera innecesaria? Entonces, obviamente, si es necesario, si es indispensable, si no hay otra forma más que esa de hacerlo, ok, adelante, estoy dispuesto a someterme a ese procedimiento médico que obviamente iba a traer sufrimiento a mi cuerpo físico, ¿verdad? Iba a traer dolor, iba a traer no estar confortable, estar todo con dolor, con mareos, con, bueno, tantas cosas que se venían con estos procedimientos. De hecho, mi esposa constantemente me dice, ¿te sientes bien de la espalda? Me dejaron mi espalda destrozada, ¿verdad? Por tantas agujas en mi columna que metieron, y de repente me dan dolores que me quedo, que camino parezco viejito, ¿verdad? De repente por otra vez tanto procedimiento y tanto sufrimiento. Pero trataba de evitar yo que dañaran mi cuerpo o que causaran este sufrimiento lo más posible, y más de una vez hablé con un doctor o con otro diciéndole, pero ¿por qué? O sea, necesitas, es necesario, es indispensable hacer eso, y si no es indispensable, pues mejor déjalo a un lado, ¿verdad? Si hay otra manera, hay que buscar todas las otras maneras que eviten este sufrimiento. Y decían, no, pero no pasa nada, no duele. Le digo, sí, pues a ti no, a mí sí, es mi cuerpo, a mí me va a doler, a mí me va a afectar, entonces tengo que cuidarlo. Entonces hay diferentes tipos de sufrimiento, pero quisiera que viéramos el sufrimiento que produce la rebeldía. La rebeldía es un tipo de sufrimiento que... Hay sufrimientos que podemos decir, bueno, no entiendo por qué esto está pasando en mi vida, pero específicamente, el de la rebeldía, el gran porcentaje sabemos por qué vino ese sufrimiento, o entendemos al menos de por qué estamos padeciendo lo que estamos viviendo. Y obviamente es por la rebeldía. Hay algunos sufrimientos que se mencionan en la Biblia. Algunos de ellos se puede sufrir, por ejemplo, siendo inocente. En Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16, vemos a Manasés que derramó mucha sangre inocente. Un rey no justo delante de Dios, un rey que fue muy injusto y derramó mucha sangre inocente, mucha sangre de personas inocentes. Causó mucho sufrimiento en familias y en personas.
Y qué decir, por ejemplo, de Faraón allá en Egipto, cuando ve que el pueblo de Dios empieza a crecer y empiezan a tener muchos varones y empiezan a ser grande en número, y dice Faraón, no hay que mandar matar a todos los niños, ¿verdad? A los varones que nazcan. ¿Por qué? Porque si de aquí en poco van a ser más en número que nosotros y van a terminar sublevándose y conquistándonos y esclavizándonos a nosotros. Entonces Faraón mandó matar a muchos niños inocentes. De ahí viene la historia, de hecho, de Moisés. Recuerda, una de las maneras para salvar la vida de Moisés por parte de su madre fue poniéndolo en un cesto en el río para que la hija de Faraón lo viera y lo adoptara. Porque de otra manera Moisés hubiera sido encontrado por los soldados de Faraón y hubiera sido muerto. Hay sufrimiento por la muerte de niños inocentes. Hay sufrimiento causado por malos reyes a personas inocentes. Hay sufrimiento incluso que a veces no logramos entender, como Job no lograba comprender el porqué de su sufrimiento. Si él había sido justo, si él había hecho la voluntad de Dios, si él había hecho todo lo que Dios le mandaba. De hecho, cada día hacía sacrificio por sus hijos, por si alguno de ellos hubiera pecado. Perdió sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió su salud, perdió inclusive la comprensión de su esposa. Perdió el entendimiento de sus amigos, porque sus amigos venían y lo acusaban. Di ya, confiesa qué pecado has cometido. Por eso te está yendo mal, porque has de haber cometido un pecado. Y Job seguía insistiendo en que él era inocente y no entendía por qué había venido toda esta calamidad a su vida. Y si vemos la vida de Job, Job fue un hombre que vivió muchos dolores y muchos sufrimientos. Experimentó el dolor de perder a todos sus hijos. Experimentó el dolor de perder todos sus bienes materiales, sus siervos, su ganado, sus riquezas. Experimentó el dolor de perder su salud, el sufrimiento. Y dice que tanto era el sufrimiento que estaba entre cenizas Job y era irreconocible cuando sus amigos lo vieron. Una enfermedad terrible la de Job. Luego vemos a su esposa. Todos esperaríamos, bueno, estamos en medio del sufrimiento, al menos el apoyo de mi ser amado, ¿verdad? De mi esposa, que la que me queda, porque mis hijos todos murieron. Al menos su comprensión, su ayuda, su soporte, ¿verdad? Para seguir adelante, ¿no? También su esposa le dio la espalda junto con sus amigos, ¿verdad? Su esposa le dice, ya maldice a Dios y muérete. Bueno, esos sufrimientos que no entendemos. Hay sufrimientos también en la Biblia por simplemente ser justos, que se mencionan en la Biblia. En Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12 también nos menciona nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados sois cuando por causa de mi justicia, por causa de hacer la voluntad de Dios, somos perseguidos, somos maltratados. Un sufrimiento injusto por nosotros simplemente desear un bien para la humanidad, un bien para los demás. Hay personas que habrán de sufrir por simplemente ser justos. ¿Y qué diríamos del Antiguo Testamento, de Caín y Abel? Nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento que fue muerto por su hermano simplemente porque sus obras eran justas y las de él no eran justas, eran injustas. Entonces, sufrimiento por ser simplemente justo. ¿Qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Siendo bueno, ayudando a los enfermos, sanando, resucitando a muertos, ayudando a personas que tenían enfermedades incurables, trayéndole las buenas noticias de salvación. Y además, con todo eso, no lo supimos valorar, como dice allá Isaías, ¿verdad? Lo llevamos como cordero al matadero. La gente pidió ser crucificado. Sacan a Barrabás para decir, ¿a quién quieren? ¿A este hombre que ha sido malo con ustedes? ¿O a este hombre que ha sido bueno, tratando de salvar la vida de Jesús? Y deciden, no, queremos que sueltes a Barrabás, crucifica a Jesús. Hay muchos tipos de sufrimiento que podríamos seguir mencionando, ¿verdad? Sufrimientos emocionales, sufrimientos por tu raza, por tu manera de hablar, discriminación, clasismo, bueno, tantos tipos de sufrimiento, por enfermedades, en fin, podríamos mencionar muchos. Pero no es el tipo de sufrimiento que quiero hablar en esta mañana. En esta mañana quiero hablar del sufrimiento causado por la rebeldía en nuestros corazones. Hoy hablaré no de ninguno de esos otros tipos de sufrimiento, sino la rebeldía que ocasiona sufrimiento en nuestra vida cuando nos rebelamos ante Dios. Ese sufrimiento que viene a nuestra vida por ser rebeldes ante Dios. Ese sufrimiento que viene
Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos vivir en pecado y luego después viene el sufrimiento y decimos, Dios mío, no entiendo por qué está pasando esto. No, sí lo entendemos y sí sabemos por qué está pasando. Lo que pasa es que a veces no queremos aceptarlo. No queremos reconocer que ese sufrimiento nosotros sí sabemos por qué vino a nuestra vida. Y queremos buscar a alguien, a un culpable más, que no seamos nosotros, obviamente. Quiero hablar de ese sufrimiento, del sufrimiento que nosotros mismos nos ocasionamos y que pudiéramos haber evitado si no hubiéramos sido rebeldes. El hombre desde el inicio se rebeló contra Dios allá en el huerto del Edén. Dios fue claro cuando le dijo que si era rebelde y comía del árbol que él le había mandado no comer, iban a suceder algo en su vida. Dijo, el día que de él coma ciertamente morirás. El hombre le dijo a Dios con su acción y le sigue diciendo hasta el día de hoy. El hombre sigue diciéndole a Dios, no te necesito, Dios. Yo puedo construir mi mundo sin ti. Yo no necesito de un Dios. Yo no necesito de alguien a quien obedecer. Yo soy mi propio Dios. Yo puedo ser feliz sin necesidad de un Dios. Y Dios dijo, si tomas esa posición, vas a sufrir y vas a morir. El pecado te lleva a la muerte. La rebeldía te lleva a la muerte. Vas a sufrir no solamente en esta vida, sino vas a sufrir también en la vida venidera. Y el hombre tomó esa posición de decir, pues no me interesa, no te necesito, no creo en ti, yo puedo salir de cualquier sufrimiento que yo tenga, no hay ningún problema. Y desde que el hombre ha tomado esa posición hasta el día de hoy, sigue sufriendo y ha estado muriendo el hombre. Y sigue sufriendo desde entonces, desde que el hombre ha sido rebelde ante Dios y viene el sufrimiento a él y luego después no queremos reconocer que ese sufrimiento en nuestra vida vino por nuestra rebeldía, por nuestras malas decisiones. Números capítulo 32, versículo 23, acompáñame a la lectura, dice, hablando Moisés a su pueblo, diciéndole, esto es lo que recomendó Dios, y si lo haces, qué bien, te va a ir bien. Y lo dice el 32 al 20, el versículo 23 del capítulo 32. Dice, mas si así no lo hicieres, he aquí el pecado, habréis pecado, ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado tarde o temprano te va a alcanzar. El pecado que cometemos ante Dios, la rebeldía que cometemos ante Dios, trae aflicción. Tarde o temprano. Mire, muchas personas y muchos seres humanos dicen, no, el materialismo te trae la felicidad. Si tú tienes mucho dinero, si tú tienes muchos bienes, eso te va a hacer feliz. Y no hay nada más lejos de la verdad que eso. Tú puedes ser la persona más rica del mundo y ser totalmente infeliz. Eso no te trae la felicidad. Pero el pecado, las consecuencias de nuestras malas decisiones, dice Números 32, 23, tarde o temprano nos van a alcanzar. Las consecuencias de lo que nosotros decidimos y decidimos mal van a venir a nuestra vida. No lo queremos aceptar muchos de nosotros. No queremos ver eso. ¿De dónde viene el sufrimiento que estamos viviendo? Muchos de ese sufrimiento se entiende por qué lado viene. Mire, en mi enfermedad los doctores te hacían un montón de encuestas y de preguntas para saber por qué es que tú tienes esa enfermedad. ¿Tienes vicios? ¿Tomas alcohol? ¿Haces drogas? ¿Qué tipos de drogas? ¿Haces ejercicio? ¿No haces ejercicio? ¿Cuál es tu alimentación? ¿Qué generalmente comes? ¿Duermes? ¿No duermes? ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué trabajas? ¿Usas químicos? ¿Qué químicos usas? Bueno, miles de preguntas. ¿Por qué? Porque tratan de entender de dónde viene esa enfermedad. Porque ellos piensan que muy probablemente muchas de las enfermedades se pueden rastrear hasta un origen. Por malas decisiones que tomamos nosotros en nuestra vida es que vienen esas enfermedades. Otras no han logrado identificar por qué vienen. Pero una gran cantidad sí se puede identificar por medio de qué vienen. Proverbios capítulo 22, versículo 15, nos dice la Escritura que hemos sido rebeldes desde que somos pequeños y desde que somos jóvenes. Dice, la rebeldía está en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, ¿verdad?, lo va a sacar de esa rebeldía. Proverbios 22, 15. Somos rebeldes.
Y desde chiquitos, si no enseñamos y no instruimos a nuestros niños con vara, y sé que suena duro para muchos padres hoy en día que dicen, no toques a tu niño, eso es incorrecto. No, la Biblia dice que sí es necesario corregirlo para sacarlo de la rebeldía que hay en el corazón de él. Hay que usar la vara para sacarlo de esa rebeldía. Él tiene que entender que toda mala acción en su vida va a traer un sufrimiento. Por eso se usa la vara. Porque se le instruye al muchacho, se le instruye al niño que si tú tomas una mala decisión, esa mala decisión, esa rebeldía que tienes, tarde o temprano va a traer un sufrimiento a tu vida. Y es preferible que sea el sufrimiento de una vara por un momento, a no que tomes una mala decisión que traiga sufrimiento continuo por muchos años ya de adulto. Que tomes una mala decisión y termines en la cárcel de por vida, sufriendo el resto de tu vida encerrado en la cárcel por rebeldía. Por eso la vara es importante para sacar la rebeldía del corazón del muchacho, para enseñarlo a que toda mala decisión y toda mala acción que él tome en su vida va a traer un sufrimiento para él. En el caso de los niños va a ser el sufrimiento temporal que le van a dar a usted en su corrección que le va a dar. Pero eso lo va a llegar a entender en su mente, que toda mala decisión que él tome cuando él crezca de adulto, va a traer tarde o temprano un sufrimiento a su vida. Así es que debe buscar tomar buenas decisiones. Bien. Ahora, desde que el hombre pecó, Dios ha querido siempre traernos paz de nuevo a nuestra vida. Pero el hombre, otra vez, es rebelde, y en el corazón del hombre es rebeldía. ¿Cuántas veces, y como predicadores lo hemos visto, no nada más hay rebeldía en el corazón de las personas que nunca han obedecido a Dios o que no quieren saber nada de Dios? Tristemente hay rebeldía también en el corazón de las personas que son cristianos. En el corazón de personas que han crecido inclusive en la iglesia, que saben los mandamientos de Dios. Y se les instruye y se les llama y se les dice, mire, Dios quiere esto, por favor, tomen en consideración lo que Dios le pide. No haga eso porque va a traer daño a su vida, va a traer sufrimiento a su vida, va a traer problemas. Y muchos dicen, no necesito de eso, yo voy a hacer con mi vida lo que quiero. Y luego después con el tiempo vienen las consecuencias. Y lo más triste es que dicen, hermano, la Biblia tenía razón, Dios tenía razón. Si hubiera, pues sí, si hubieras. Es que ese es el punto. Dios quiere evitarnos ese sufrimiento. Dios quiere que no vivamos esa aflicción. Pero la rebeldía que hay en nosotros nos lleva directamente a ese sufrimiento. El pecado que cometemos tarde o temprano nos alcanza y tarde o temprano trae sufrimiento. Y de verdad se lo digo, más de una ocasión me ha pasado a mí, y lo único que ocasiona no es gusto, créanme, no me da gusto decir, ándele, se lo dije. No, me da tristeza. Me da tristeza porque pudo haberse evitado ese sufrimiento. Pudo haberse evitado esa aflicción. Vivir de una manera diferente, vivir de una manera más tranquila, con más paz en su vida, de una manera mejor, como Dios deseaba para usted. Pero la rebeldía nos trajo el sufrimiento. Y cuando les decimos, muchos lo han aceptado, muchos otros siguen sin aceptarlo. Que fue ese sufrimiento a causa de las malas decisiones que ellos tomaron al desechar el consejo de Dios. Fíjese cómo dice Ezequiel capítulo 2, versículos 3 al 8. Voy a leer rápidamente estas citas para que vea a qué me refiero. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los levitas, a los hijos de Israel, a gente rebelde. Fíjese cómo le está diciendo, te voy a enviar con gente rebelde. Esa gente que se rebeló contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí este mismo día. Dios manda a su mensajero con gente rebelde. La gente generalmente es rebelde. Le hablas de las cosas de Dios y se rebelan. No quieren oír de las cosas de Dios. No quieren sufrir, pero tampoco quieren tomar el consejo de Dios. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de un corazón duro. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Pero ten atención. Ellos puede que te escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que yo se los advertí, ¿verdad? Que hubo profeta entre ellos. Es lo que está diciendo Dios. Tú ve y diles lo que yo les dije.
Sé que ellos son muy rebeldes. Muchos no te van a escuchar. Muchos te van a ignorar. Muchos te van a hacer cara de desagrado. Muchos tienen el corazón duro. Te van a ignorar. Te van a ofender. Déjalos. Tú háblales. Pero ellos van a darse cuenta que se los advertí. Y que les mandé a alguien a decirles que eso les iba a traer sufrimiento. Que eso les iba a traer consecuencias. Dice... Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y mores entre escorpiones. ¿Verdad? Dice, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son otra vez casa rebelde. ¿Cuántas veces ya he dicho rebelde? Muchas. 7. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o no quieran escuchar. Tú háblales, les guste o no les guste. Tú diles. Para que cuando venga el sufrimiento a su vida no digan, es que no se nos dijo. No, sí se les dijo. Se les dijo una y otra vez. Y ustedes se enojaban cada vez que se les advertía. Y ustedes se rebelaban cada vez que Dios les decía, eso no es bueno, eso no les va a traer paz, eso les va a traer sufrimiento. Tú sígueles diciendo. Para que luego no digan que no se les advirtió de parte de Dios. Escuchen o dejen de escuchar. Porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Diles lo que yo te doy. No seas rebelde como ellos. Si yo te mandé a decírselos, ve y díselos tal y como te lo dije yo. Ellos se van a enojar. Muchos se van a molestar. Muchos no van a volver. Muchos se van a ofender. Pero tú díselos, te escuchen o te dejen de escuchar. Porque tal vez un día vayan a reconocer y van a decir, esto se me advirtió. En la Biblia está. Y en un sermón se nos dijo, y no quise hacer caso, y ahora por eso estoy en esta condición. Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Dios no cesaba de decir cómo era su pueblo. Su pueblo era muy rebelde. Dice, hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver, pero son como los ídolos. No quieren ver. Tienen oídos para oír, pero no quieren oír. Porque son muy rebeldes. Mira, hermanos y amigos que nos escuchan. Nosotros los predicadores, cuando estamos predicando, estamos viendo la reacción de todas las personas cuando decimos algo del mensaje de Dios. Y créalo o no, hay cosas bíblicas que se dicen que cuando estamos predicando, inmediatamente empiezan como que les habla algo en el techo o en el piso, ¿verdad? O ignorando, como diciendo, no me interesa nada de lo que está diciendo. No voy a hacer caso, eso no me importa, eso no es bueno, no lo voy a hacer. No. Son rebeldes. Son muy rebeldes. Tienen ojos para oír, pero no quieren. Tienen ojos para ver, pero no quieren ver. Tienen oídos para oír, pero no quieren oír. No quieren ver la palabra de Dios, no quieren leerla, no quieren oír el mensaje de Dios, especialmente cosas que no les interesa, porque son rebeldes. Rebeldes. Jeremías, también a su profeta Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 27. Le dirás pues todas estas palabras, pero ellos no te escucharán. Los llamarás y no te van a responder. Sé que te vas a desesperar, Jeremías. Sé que te vas a molestar porque vas a tratar de hacerles un bien, de decirles lo que yo mandé, y ellos no van a escuchar. Ellos no van a obedecer. Ellos no van a hacer caso a lo que tú les digas. Jeremías, capítulo 42, versículo 21. Les dice Jeremías, y yo lo he declarado, pero no habéis escuchado la voz del Señor. Yo se los dije, pero ustedes no quisieron escuchar la voz del Señor nuestro Dios. La advertencia estuvo. El mensaje estuvo. Pero ustedes no quisieron escuchar el mensaje de nuestro Dios. Ni en cosa alguna de lo que Él me ha enviado a decir lo quisieron ustedes escuchar. Dios siempre ha querido y siempre nos ha mandado mensajeros, siempre ha mandado profetas, siempre en este caso tenemos hoy la Biblia para enseñarnos que Dios quiere que tengamos paz en nuestra vida, que no vivamos especialmente ese sufrimiento que trae la rebeldía en nuestra vida. Todos los mandamientos de Dios son enfocados a que usted y yo tengamos paz en nuestra vida, en esta vida y en la venidera. Pero la rebeldía, la desobediencia a Dios,
lo único que trae es sufrimiento. Una y otra vez. El pueblo de Dios sufrió una y otra vez. Y Dios le mandaba mensajero una y otra vez. No hagan eso, hagan esto, porque Dios quiere cosas buenas para ustedes. Y el pueblo se rebelaba, no escuchaba, ignoraba, inclusive mataba a los mensajeros que Dios enviaba. Así de rebeldes eran. ¿Qué hablar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Serían rebeldes con nuestro Señor Jesucristo las personas? Muchos diríamos, bueno, con los profetas, pues sí, eran rebeldes con ellos, pero si Dios viniera en carne, no seríamos rebeldes. Bueno, Dios vino en carne y la gente siguió siendo rebelde. Muchos dicen, ¿verdad? Bueno, si Dios viniera otra vez, ahora sí obedeceríamos. No, si Cristo viniera otra vez a este mundo, lo volveríamos a crucificar. Lo volveríamos a matar. Porque la gente es rebelde. La gente no quiere aceptar lo que Dios manda. Juan 8:43, nuestro Señor Jesucristo hace esta pregunta: ¿por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? ¿Por qué no entienden el mensaje que les traigo? ¿Por qué lo ignoran? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué sucede? Y usted quiere saber cuál es la respuesta a la conclusión que él llegó, léalo en los siguientes versículos. Pero encontramos también en Mateo capítulo 23, versículos 37 al 38, a nuestro Señor Jesucristo quejándose por la rebeldía de su pueblo. Y la rebeldía del pueblo de Dios siguió trayéndoles consecuencias. Siguió trayendo sufrimiento a la ciudad y al pueblo y a sus familias. Porque el pecado tarde o temprano nos va a alcanzar. Mateo capítulo 23, versículo 37 al 38. Lamento de Jesús, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas para protegerte? ¿Y qué? Y no quisiste. Fuiste rebelde. Versículo 38. Si supieras lo que te espera, Jerusalén. He aquí tu casa será dejada desierta. La destrucción total de Jerusalén en el año 70. ¿Qué vemos aquí? Que la intención de Dios siempre ha sido protegernos, siempre ha sido darnos algo mejor, una vida más llevadera, una vida con menos problemas, una vida con menos sufrimiento, una vida más apacible, sin tantas angustias. Pero la gente sigue siendo rebelde. ¿Cuántas veces, Jerusalén, quise ayudarte, quise protegerte, quise darte lo mejor, como la gallina lo hace con sus polluelos, pero tú no quisiste? Y ahora de aquí en adelante, dicen, vendrá este sufrimiento en el año 70, la destrucción total. Va a ser barrida la ciudad. Juan capítulo 3, versículo 17. Cristo no vino a condenarnos. Cristo vino al mundo, fue enviado por su Padre. Él mismo tomó la decisión de venir y hacerse carne para morir por nosotros, porque quiere lo mejor para nosotros. Pero la gente sigue siendo rebelde. Cristo no vino a condenar al mundo. En Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. No vino a traernos sufrimiento. Al contrario, vino a tratar de enseñarnos que ese camino es un mejor camino para vivir en esta vida y que nos lleva a una vida mejor en la siguiente. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías, ¿verdad? Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él quiso mostrarnos que Dios quiere algo mejor para nosotros. Que Dios quiere que dejemos de ser rebeldes y que hagamos su voluntad para que nos vaya mejor en esta vida. Pero seguimos siendo rebeldes. Y el hombre sigue escribiendo canciones de rebeldía. Y sigue publicando ideas rebeldes. Y sigue alejándose cada vez con su rebeldía más de Dios. Y más sufrimiento viene a su vida. Y sigue sin aceptar que mucho de ese sufrimiento es causado por nuestras malas decisiones. ¿Cuál mal decisión tomó Adán y Eva? Tenían alimento, tenían la protección de Dios, tenían la mejor relación con Dios en el huerto del Edén, tenían todo lo necesario. Pero fueron rebeldes y desobedecieron a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Ahora vas a tener que comer el pan con el sudor de tu frente, mujer. Ahora vas a tener los hijos con dolor. Y vinieron las consecuencias a su vida. Porque el pecado trae consecuencias. Las malas decisiones traen sufrimiento.
Todo el tiempo, tarde o temprano. Usted dirá, no, hermano, pero yo miro a los narcotraficantes, mire cómo disfrutan, tienen dinero y tienen casas y tienen trocas. ¿Y de verdad usted cree que son felices? Tarde o temprano, el sufrimiento va a llegar a su vida por sus malas decisiones. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Y lo más grave, que no nada más llega en esta vida, en la venidera también. Y esa es eterna, esa es peor. Por simplemente ser rebeldes a la voluntad de Dios. Todos pensamos que las riquezas traen la felicidad, y a veces las riquezas lo único que traen es más aflicción. Último punto. Hay algo cierto en la Biblia, en las historias bíblicas y en nuestra vida como humanos. Todos en nuestra vida, tarde o temprano, habremos de sufrir. Por alguna enfermedad, por algún problema, algún tipo de aflicción habremos de pasar en esta vida. Pero es triste sufrir por cosas que nosotros mismos sabemos que pudimos haber evitado. Si hubiéramos hecho la voluntad de Dios, no estaríamos sufriendo eso que estamos viviendo, cualquier cosa que ésta sea. Es de sabios evitar el sufrimiento aprendiendo de los errores de los demás, como errores del Antiguo Testamento, de los personajes del Antiguo Testamento. Es más sabio eso que aprender sufriendo, porque hay errores que son tan grandes que no hay vuelta atrás de ese error. Y el resto de nuestra vida viviremos ese sufrimiento. Y nos acompañará el resto y los años que Dios nos deje viviendo por un momento que decidimos mal. Por una sola mala decisión que tomamos, traerá la consecuencia por el resto de nuestras vidas. Hay problemas y sufrimientos de esos. Y muchas personas han dicho, si yo no hubiera hecho esto, mi vida sería diferente. Sí, tomaste una mala decisión. Ignoraste, fuiste rebelde delante de Dios. Y por eso ahora estás viviendo lo que estás viviendo. ¿Serás tan valiente para reconocer que te equivocaste? Que ese sufrimiento no es porque Dios lo quiso, sino porque tú decidiste esa mala acción hacerla y llevarla a cabo. Es mejor, si es que todos hemos de sufrir, es mejor sufrir cuando hay una causa y que ese sufrimiento nos trae una recompensa. En Colosenses capítulo, ¿a qué me refiero? Hay sufrimientos que se pueden ver desde una perspectiva buena o desde una perspectiva correcta, sí. Sufrir por Cristo es una de ellas. Como en Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice, ahora me alegro, dice el apóstol Pablo. Ahora me alegro y me gozo, ¿verdad? De lo que sufro por ustedes, ¿verdad? Y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Me gozo en ese tipo de sufrimiento. Sé que hay aflicción en ello, sé que hay sufrimiento en ello, pero es un sufrimiento con una causa justa, es un sufrimiento con una causa buena, es un sufrimiento que trae una recompensa a largo plazo. Es mejor sufrir de esa manera que sufrir por rebeldía, que ser rebelde sin causa. Sufro y tengo aflicciones, pero ni siquiera tengo una recompensa. Lo único que tengo son problemas. Lo único que tengo son más aflicciones y no tengo ninguna esperanza de que esto vaya a cambiar. Es mejor sufrir teniendo una causa, sabiendo por qué estamos sufriendo, por qué estamos padeciendo y que nos espera algo mejor después de toda esa lucha. Hay una recompensa. Quisiera que me acompañaran a leer ahí en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 13 al 18. Quiero que vea esta idea que quiero tratar y está aquí en las Escrituras en estos pasajes. Dice 1 de Pedro 3, 13 al 18. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que te va a poder hacer algún tipo de daño o causar algún tipo de sufrimiento si tú te enfocas en hacer el bien? Es más difícil. Todos sabemos que, y hay hasta dichos, ¿verdad? El que mal anda, mal acaba. Son hasta dichos populares. El que mal anda, mal acaba, mal termina. El que con lobos anda, las pulgas se le pegan, ¿verdad? Hasta aullar se enseña. Porque son dichos y son verdades que entendemos. Que si tomamos malas decisiones en nuestra vida por rebeldía, mal nos va a ir. Pero si hacemos las cosas buenas y tomamos buenas decisiones y actuamos de buena manera, es mucho más difícil y más complicado que te vaya a venir un sufrimiento en tu vida.
Obviamente, tarde o temprano van a venir algún sufrimiento, pero va a ser más difícil que llegue un sufrimiento por rebeldía, obviamente. Versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, si padecemos por causas justas, dice, bienaventurados sois, doblemente dichosos, doblemente feliz, porque padecemos, pero por algo bueno, por algo justo, por algo que nos traerá recompensa, no por cosas malas. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Predique la palabra de Dios, no importa lo que ellos digan. Escuchen o dejen de escuchar porque son rebeldes. Usted dígalo si le piden razón de la esperanza que hay en usted. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de nosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Va a haber personas que los van a ofender y van a tratar de infligir dolor en usted porque usted está tomando buenas decisiones, porque usted lleva una familia su familia de la manera correcta, porque usted impone reglas en su familia de acuerdo a la voluntad de Dios. Quizás para el mundo sea exagerado que usted le aplique, como decíamos ahorita, corrección con vara al muchacho para enseñarle que toda mala consecuencia trae dolor en su vida y traerá aflicción en su vida. Y va a haber gente que le diga, no, usted está mal y esto y lo otro. No se preocupe, usted siga haciendo buenas acciones, buena conducta, que al final de cuentas los frutos vendrán para su familia, para sus hijos, para usted mismo. Y tarde o temprano, la aflicción vendrá para aquellos rebeldes que no hicieron la voluntad de Dios. Luego podremos comparar. Yo hice la voluntad de Dios. ¿Cómo está mi vida, mi familia, mis hijos? Yo hoy en día. Ellos no hicieron la voluntad de Dios, fueron rebeldes. ¿Cómo es su vida hoy en día? Calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17. Porque mucho mejor es que padezcamos haciendo el bien. Si hemos de padecer o si hemos de tener algún sufrimiento, que sea por algo bueno. Si es que la voluntad de Dios así lo quiere, es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Versículo 18. Porque también Cristo padeció, Cristo sufrió una sola vez por nosotros, fue crucificado por nosotros, el justo por los injustos. Cristo padeció por algo bueno, por traer salvación para usted y para mí, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero tuvo una recompensa a su padecimiento, pero vivificado en el Espíritu. ¿Quiere tener una recompensa? Todos en este mundo hemos de padecer de alguna u otra manera, enfermedades, sufrimientos, problemas familiares, X o Y. Pero es mejor padecer haciendo lo bueno que padecer haciendo lo malo, porque haciendo lo bueno tenemos recompensa de parte de Dios. Haciendo lo malo, lo único que viene a nuestra vida es vergüenza y más sufrimiento. La rebeldía siempre trae sufrimiento delante de Dios. En conclusión, en el mundo habrá sufrimientos para personas buenas y también para personas malas. Cuando un desastre natural viene, personas buenas sufren y personas malas también sufren. Pero es mejor sufrir por una buena causa. Es mejor sufrir haciendo la voluntad de Dios. Es mejor sufrir siendo buenos. Porque el sufrimiento siendo buenos trae recompensa. El sufrimiento siendo malos y tomando malas decisiones trae vergüenza a nuestra vida. Quiero terminar con esto y nada más la voy a parafrasear, no lo vamos a leer. Pero usted recordará la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo identifica completamente lo que es un hijo rebelde que toma malas decisiones. 2 hijos tenía este padre de familia. El mayor y el menor. El hijo menor decidió ser rebelde y rebelarse contra su padre. Padre, yo sé que todavía no has muerto, pero no me importa. Quiero que me des mi herencia que me toca ya, porque ya me quiero ir. No quiero vivir contigo. Quiero irme lejos. Quiero ser autosuficiente. No quiero estar bajo tus reglas. No quiero saber nada de ti. El padre le da la mitad de la herencia. Este hijo se va a tomar malas decisiones. Mala decisión nos lleva a tomar otra mala decisión y esa otra mala decisión. Mire, es una bola de nieve. Cuando empezamos con una mala decisión,
Eso nos lleva a tomar otra mala decisión tratando de cubrir la mala decisión previa que hicimos. Y tratando de cubrir esas dos malas decisiones que hicimos nos lleva a una tercera mala decisión tratando de cubrir las dos previas, y así va en consecuencia. ¿Recuerda David? Hizo una mala decisión, no fue con su ejército enfrente. Segunda mala decisión, vio una mujer que se bañaba. Tercera mala decisión, la manda a llamar. Cuarta mala decisión, se acuesta con ella, queda embarazada. Quinta mala decisión, ¿verdad? Manda a llamar al esposo de esta mujer tratando de ocultar que era, hacerlo creer que era hijo de él. Al no obedecer, otra mala decisión, lo manda a matar. Decisión mala tras decisión mala tras decisión mala, y vino el sufrimiento para David. Y la consecuencia vino a su vida y a su familia. Este hijo pródigo fue igual. Tomó una mala decisión y eso lo llevó a otra mala decisión. ¿Cuál fue otra mala decisión? Irse a un lugar alejado. ¿Cuál otra mala decisión? Tomar malas amistades. ¿Cuál otra mala decisión? Malgastar su dinero de su herencia en cosas que no debía. Despilfarrar todo lo que su padre había trabajado. Si ni siquiera le dolió en el corazón todo lo que su padre había vivido y trabajado para él poder tener esa herencia. Malgastó todo lo que pudo. Vino una gran hambre y esa mala decisión ahora venían y cobraba su parte. Recuerden, cuando tomamos una mala decisión, nuestro pecado tarde o temprano nos va a alcanzar, y a este joven lo estaba alcanzando. Vino una gran hambre en aquella región, no tenía amigos ya porque no tenía dinero, había malgastado todo, cuidaba cerdos, que era lo peor que le podía pasar a un judío. Los cerdos eran vistos como animales inmundos, sucios, y trabajar con cerdos era el peor trabajo, el más humillante que existía. Pero ahora viene una buena decisión para él. Dice, he tomado muchas malas decisiones en mi vida. He hecho cosas malas en mi vida. He sido rebelde con mi padre. Por eso reconozco que ahora este sufrimiento no es culpa de mi papá. Este sufrimiento no es culpa de nadie más. Este sufrimiento es culpa mía. Yo fui el culpable, yo tomé malas decisiones, yo malgasté el dinero, yo despilfarré todo, yo viví malamente, yo me hice de malas amistades, yo soy el culpable de lo que me está pasando. Ahora tengo que tomar una buena decisión. ¿Cuál es esa buena decisión? Tengo que regresar a mi padre y decirle, Padre, reconozco, he hecho mal. Él lo pensó todo lo que le iba a decir a su papá, y cuando llega su padre sale y lo abraza y lo besa, y aquel hijo no dice, ya papá me abrazó, me besó, ya no le voy a decir nada. No. Detiene a su papá de estas muestras de afecto y le dice, Padre, espérame. Quiero decirte algo. Reconozco que fui rebelde. Reconozco que he tomado malas decisiones. He pecado contra el cielo. ¿Sí se fijan las palabras? He pecado. Mi rebeldía me llevó a tomar malas decisiones, y esas malas decisiones son pecado. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo, pero al menos hazme como uno de tus jornaleros. Y usted conoce la historia en que acabó. Aquel padre hizo fiesta porque su hijo que estaba muerto había regresado. Su hijo rebelde. Su hijo que estaba en sufrimiento a causa de la rebeldía, sus malas decisiones que él había tomado, ahora estaba tomando decisiones buenas en su vida. Una buena decisión, volver a su padre, reconociendo que todo lo que sufrí no era culpa de papá, todo lo que sufrí no era culpa de mis amigos, todo lo que sufrí no era culpa de alguien más, era culpa mía, por ser rebelde y por no obedecer al consejo de mi Padre Celestial. ¿Qué quiere usted en su vida? ¿Quiere seguir sufriendo? ¿Quiere seguir padeciendo este tipo de sufrimientos que solo vienen y nosotros sabemos por qué vienen? Porque tomamos malas decisiones. Mire, no nos vayamos muy lejos. Le voy a dar un ejemplo de esto. Aquella persona que tiene problemas de salud a causa de sus vicios. Y todavía dice, Dios mío, no sé por qué me pasa esto. No, sí sabe por qué le pasa eso. A causa de sus malas decisiones. No sé por qué me pasó esto, por qué estoy en la cárcel. No, usted sí sabe por qué está en la cárcel. Porque cometió crímenes. Y usted sabe que usted cometió ese crimen. No culpemos a alguien más de nuestras malas decisiones que traen sufrimiento a nuestra vida. Al contrario, Dios lo que quiere es que nos arrepintamos. Por eso uno de los puntos para poder obedecer la voluntad de Dios correctamente es arrepentirnos. Reconocer, como este hijo pródigo,
que ese sufrimiento que estamos viviendo, ese problema familiar, esos problemas que vivimos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, a veces es problema de nuestras malas decisiones. Hay que reconocer y arrepentirnos para volver a nuestro Padre Celestial y que Él nos limpie de esa culpa que venimos cargando. Pare de sufrir. Venga a Dios. Y es mejor sufrir por cosas que no entendemos y la voluntad de Dios así lo quiere, pero por cosas buenas que traen algo bueno en el futuro, que sufrir por cosas malas que solo traen aflicción y vergüenza a nuestra vida. Y no hay nunca una esperanza al final de ese túnel. Bien, aquí nos quedamos, nuestros hermanos.